Sus Biblias, donde tuvimos la lectura. Hechos capítulo 20, del versículo 28 al versículo 38. Esta sección es lo que continúa de lo que vimos la semana pasada. Recuerden que habíamos estudiado que esta porción en realidad es para el liderazgo de la iglesia, para los pastores de la iglesia, para los ancianos, para los obispos, que entendemos que anciano, pastor y obispo es la misma persona, el mismo individuo en diferentes responsabilidades dentro de la congregación. Entonces ya habíamos hablado de esto la semana pasada. Si ustedes recuerdan en el versículo 17, me parece que es el 17. Sí, Pablo estaba en Mileto. Recuerden que él no quería ir a Éfeso porque quería llegar a Jerusalén para el día del Pentecostés. Por lo tanto, él no quiso pararse en Éfeso y terminó en Mileto, pero Mileto está a 50 kilómetros al sur de Éfeso aproximadamente. Entonces él manda traer a los ancianos, los obispos, los pastores de la iglesia de Éfeso para que se reunieran con él en Mileto. Entonces ellos llegan finalmente y él comienza a hablarles a estos pastores, ancianos, obispos. Comienza a hablarles y les dice básicamente cómo es que ellos deben de responsabilizarse y cómo deben de conducirse ante la iglesia. Y no nada más ante la iglesia, sino también ante la gente inconversa, el testimonio que se debe de dar. Entonces, recuerden los otros requisitos del pastor, como mencionó el hermano César en la mañana. Algunos se encuentran en 1 Corintios, pero la gran mayoría se encuentran en 1 Timoteo capítulo 3, al igual que los requisitos de los diáconos también se encuentran en esta sección de 1 Timoteo capítulo 3. Entonces, si usted gusta, puede usted estudiar los requisitos pastorales y diaconales en este lugar, 1 Timoteo capítulo 3. Pero aquí estamos viendo esta porción pastoral o esta despedida pastoral, porque ciertamente él se despide. Pablo termina diciéndoles a estos pastores que no verían más su rostro. Es decir, él sabía que cuando él iba a ir a Jerusalén, que por medio del Espíritu, él ya sabía que él iba a ser aprehendido y que él iba a ser llevado a preso. Entonces él ya no regresaría a Éfeso y por lo tanto, como él entendía esto, gracias al Espíritu, se despide de estos pastores del área de Éfeso. Entonces, antes de la despedida, para este punto ya se despidió, pero continúa su discurso con ellos. Entonces vamos a empezar en el versículo 28 para ver este discurso, pero antes de eso vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por la bendición de poder ser salvos, Señor. Ciertamente no es algo que merecemos, no es algo que nosotros nos hemos ganado. Es por su gracia, por su misericordia. Gracias, Señor, le damos por esta salvación, la cual es suya. Le damos gracias, Señor, por esta su iglesia. Le pedimos, Señor, que la iglesia crezca espiritualmente y también en número, que gente sea salva por medio de la predicación de tu evangelio. Gracias le damos, Señor, por la oportunidad de servirle, tanto dentro de la iglesia como también en nuestros hogares y en nuestra área laboral de labores. Gracias, Señor, por el privilegio que nos ha dado de poder servirle. Señor, le damos gracias por cada uno de los jóvenes de esta iglesia, de los niños, de los diferentes departamentos, Señor, de escuela dominical, que puedan crecer también juntos como clase, Señor, y ciertamente en unificación o unidad con la iglesia local. Y ciertamente le damos gracias, Señor, por su iglesia universal, la verdadera iglesia, el cuerpo de creyentes que se encuentra alrededor del planeta. Señor, gracias le damos por todo. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Pablo pone un ejemplo de cómo deben conducirse los pastores ancianos en sus trabajos como obispos. Él nos da un ejemplo. Y ciertamente, él mismo nos dijo
que deberíamos de ser imitadores de Él. No como si Él estuviera jactándose, porque la realidad es que Pablo no tenía nada de qué jactarse. Aunque él dijo, bueno, puedo jactarme porque soy de la tribu de Benjamín, del linaje instruido bajo Gamaliel, fariseo de fariseos, etc. Entonces, si alguien tenía de qué gloriarse o jactarse, era él. Pero esa no es la cuestión de ser imitadores de él. No es que nosotros vayamos a estudiar bajo los pies de Gamaliel o que nos convirtamos al fariseísmo y todo ese tipo de cosas, porque si somos imitadores de él. No, Pablo quiere que seamos imitadores de él en relación a lo que él es imitador de Cristo. Entonces, él imita a Cristo Jesús. Y así como él imita a Cristo Jesús, nosotros debemos de imitarlo también a él, en ese mismo sentido. No porque yo quiera ser la persona de Pablo, sino porque Pablo siguió a Cristo, yo también voy a tomar el ejemplo de Pablo y hacer lo mismo. A eso se está refiriendo. Entonces, él se usa aquí, él mismo, como ejemplo o modelo a seguir, diciéndoles a estos pastores de Éfeso, miren, así como yo he hecho, porque yo soy imitador y seguidor de Cristo, ustedes hagan lo mismo. Entonces, no es una imitación de Pablo, sino una imitación de Cristo. Así como Pablo lo hizo y lo imitó, yo también voy a imitar a mi Señor. No estoy imitando a Pablo como creyente. Ese no era el punto. Estamos imitando lo que él hizo en su intimidad con Cristo. Vamos a ver cuando él dice esto. 1 Corintios, bueno, lo dice en varios lugares, pero vamos a empezar con 1 Corintios. Si lo encuentro algún día en mi Biblia. 1 Corintios capítulo 11 y versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces no soy imitador de Pablo, sino en el acto de imitar a Cristo, así como Pablo lo hizo, eso es lo que yo voy a hacer. Filipenses capítulo 3 también lo menciona. Filipenses capítulo 3 y versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y también lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 4 y versículo 16. 1 Corintios capítulo 4 y versículo 16. Dice la palabra: por tanto os ruego que me imitéis. Nuevamente, no estoy imitando a la persona de Pablo como tal, sino su ejemplo en imitar a Cristo. Entonces estamos siguiendo el ejemplo de Pablo. Y él aquí en estos versículos de Hechos capítulo 20, 28 al 38, eso es exactamente lo que él está diciendo. Que lo imiten, se pone a él mismo como modelo a seguir. Versículo 28, Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Lo primero que vemos aquí en el versículo 28 dice, mirad por vosotros mismos. No se refería él a mirar por mis propios intereses. A eso no se refería cuando él dice mirar por vosotros mismos. Porque ver por tus propios intereses es muy diferente a lo que se refería Pablo. Pablo se estaba refiriendo a cuida de tu vida espiritual. De eso se estaba refiriendo. Mira por vosotros mismos. Primero busca tu propia vida espiritual. Como pastor, tú tienes que preocuparte por tu vida espiritual. Porque si tú no te preocupas por tu vida espiritual, no puedes enseñar a otros. Entonces nuestra vida espiritual, pastoral o de diácono o bajo cualquier liderazgo de la iglesia, llámese anciano, obispo, como quieran, nuestro primer trabajo es preocuparnos por nuestra vida espiritual.
Si yo no estoy estudiando, ciertamente yo no puedo enseñarle a la iglesia. Si yo no estoy creciendo, no puedo dar ese conocimiento a ustedes. Es imposible. El pastor debe de velar espiritualmente por él primero. No nada más por cuestión a la iglesia, sino por su primer ministerio, que es su familia. Entonces, como pastores, si nosotros como pastores o líderes de la iglesia no estamos estudiando y preocupándonos por nuestro crecimiento espiritual, ¿cómo puedo entonces ser el sacerdote de mi hogar que yo debo ser? ¿Cómo puedo instruir a mis hijos si yo no estoy aprendiendo constantemente? Y por lo tanto, si no puedo enseñarle a mi familia, mucho menos puedo enseñarlo a la iglesia. Es necesario que los diáconos y el liderazgo pastoral de la iglesia velen primeramente por ellos mismos, espiritualmente hablando, no en cuestiones de sus intereses propios. El problema es que en la actualidad esto es totalmente lo opuesto en muchos casos. No todos. Yo sé que hay muy buenos pastores allá afuera. Yo sé que hay muy buenos pastores excelentes. Pero lamentablemente hay aquellos que no se portan de esta manera y en vez de estar estudiando para crecer espiritualmente, ellos están mirando por su propio bienestar, su propio interés y muchas veces en cuestiones de ganancias deshonestas, lamentablemente. Continuamos. Ahora, dicho crecimiento de mirar por nosotros, velar por nuestra vida espiritual, nuevamente no es nada más exclusivo para los pastores y diáconos. Ese interés de crecimiento espiritual debe de ser de cada creyente, no nada más el liderazgo. Todo cristiano debe de querer ese crecimiento espiritual. Debes de anhelarlo, debes de buscarlo, porque recuerden que nuestra relación con Cristo es personal. Todo individuo que ha nacido de nuevo tiene su propia responsabilidad de crecer espiritualmente. Tienes que hacerlo, tienes que quererlo. Nuevamente, este acto no es exclusivo al liderazgo de la iglesia, se extiende a la iglesia misma, todos los santos. El versículo más famoso acerca del crecimiento de la iglesia ciertamente es 2 de Pedro. Y creo que la mayoría de nosotros hasta no lo sabemos de memoria. Okay. Dice que crezcamos, vamos a verlo, 2 de Corintios, perdón, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Toda la iglesia debe de estar con el entendimiento que cada individuo de la iglesia debe buscar ese crecimiento en gracia y crecimiento en conocimiento de la palabra y persona de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por la eternidad. A Él es a quien debemos desear conocer, la persona de Cristo, la persona de Dios Padre, la persona del Espíritu Santo, el conocimiento de su palabra. Este crecimiento es para todos. Hebreos capítulo 6. Y versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, recuerden, esto predicó el hermano Sandoval, lo recuerdo muy bien, en escuela dominical, los rudimentos, él explicó que son los ABC de la Biblia, recuerdo muy bien que así lo nombró, los rudimentos, el abecedario, la lechita de la doctrina. Dice, por tanto, dejando la leche o el abecedario, lo básico de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Es decir, que yo voy a dejar atrás el abecedario y voy a empezar a poner frases completas. Voy a empezar a hacer enunciados completos, voy a empezar a tener párrafos completos. Ya no es rudimentario, ya es doctrina teológica profunda. Entonces vamos a dejar el abecedario, vamos a dejar lo básico, vamos a dejar los rudimentos y vamos a empezar realmente a meditar y aprender acerca de la profundidad de las palabras.
o específico, la palabra de Dios. Okay. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Bien, vamos a continuar. También lo podemos ver. Bueno, ahí tengo otro. Bueno, Colosenses. Capítulo 1, versículos 9 y 10. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por ustedes y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, Pablo está diciendo aquí a los colosenses que él pide que la gente de Colosa, la iglesia misma, crezcan y que tengan ese conocimiento espiritual, que tengan un crecimiento dentro de la palabra de Dios, como individuos y como iglesia local. Eso muestra un interés verdadero y amor verdadero a Dios, si estás creciendo en su conocimiento. Bueno, el versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Wow, es decir, que si yo crezco y conozco y me lleno de sabiduría de la palabra de Dios, que es su sabiduría y no mía, esto le agrada a Dios. Es decir, que si yo no vengo a la iglesia, y yo no vengo a los estudios, y yo no vengo a los diferentes eventos donde yo puedo crecer y aprender espiritualmente, entonces no le estoy agradando a Dios. Claro, miren, esto es algo interesante. A la gente, y lo hemos visto en nuestra propia iglesia, y no nada más la nuestra, sino que en muchas otras. Cuando hay eventos especiales, se llena. Vienen todos. Todos vienen, se llenan, muchos más de los que esperábamos tener, pero porque es un evento divertido, ¿no? Pero cuando se trata de un estudio a largo plazo, y vamos a estar en la iglesia tal día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, y me voy a quedar aquí para aprender de algo en específico, no, ahí sí la iglesia vacía. Porque no hay un interés en el conocimiento verdadero de la palabra. Hay el querer ser entretenido, pero no hay el querer crecer. Es muy diferente. Sea honesta con usted mismo, con usted mismo. ¿Va usted nada más a los eventos o realmente va a largo plazo a estudiar y tener ese conocimiento que agrada a Dios? Bien, entonces Pablo le dice aquí a ellos que ellos tienen que crecer, que ellos tienen que mirar por ellos mismos. Ahí mismo en el versículo 28 dice, y por todo el rebaño, la cual él ganó por su propia sangre, dice al final, ¿okay? Y por todo el rebaño. Y nos dice quién es ese rebaño. Nos dice que el rebaño es la iglesia del Señor. Ahí dice la iglesia del Señor. Entonces, ¿a qué rebaño? La iglesia del Señor. Entonces, nuevamente, estos obispos, ancianos o pastores son pastores precisamente de la iglesia de Éfeso y sus alrededores. Y su trabajo y la responsabilidad de ellos es predicar y enseñar a la iglesia, que es la iglesia del Señor, la cual él compró. Ahora, algunas versiones de la Biblia, por ejemplo, la versión en inglés, la King James, es la más famosa en inglés, la única que realmente uso en inglés. La King James dice la iglesia de Dios. La iglesia de Dios. Pero bueno, en la traducción original sería más correcto decir la iglesia del Señor. Entonces, esto es interesante porque dependiendo de qué traducción tengas, es intercambiable el nombre Theos, Dios, ¿va? O el Señor. Entonces está hablando de Dios Padre y de Dios Hijo como la misma persona. ¿Por qué? Porque Dios Padre y Dios Hijo uno son, de acuerdo a Juan capítulo 17. Entonces, dependiendo de cómo tomes esa palabra en griego, puede ser sinónimo con Dios Padre o con Dios Hijo. Y por lo tanto, ciertamente con Dios Espíritu Santo. Bien, vamos a continuar. Entonces, aquí está hablando de que el rebaño
sobre el cual han sido puestos los obispos como representantes y administradores de ella, empezamos a ver que está hablando aquí de la compra, de lo que es redención, la redención de la iglesia. La iglesia es del Señor porque Él la compró con su sangre. Vamos a ver algunos versículos. Ahora recuerden, siempre tratamos de incorporar alguna parte de la salvación dentro de nuestros mensajes, o lo que es soteriología, y aquí estamos hablando de redención, la compra de las personas perdidas. Si usted ha creído en Cristo como su único y propio Salvador y se ha arrepentido de sus pecados y ha dado una vuelta de 180 grados para estar delante del Señor y tomarlo a Él como Salvador, entonces usted ha sido redimido o comprado. Y por lo tanto, si usted es comprado, eso implica que usted es un esclavo de la persona de nuestro Señor Jesucristo y debe de obedecerle. Pero vamos a ver esto, Romanos 3:25. Dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces Cristo Jesús con su sangre nos ha perdonado nuestros pecados pasados, porque quienes hemos creído nos hemos arrepentido de dichos pecados y los hemos depositado sobre la cruz del Calvario. Y no nada más nuestros pecados pasados, sino los presentes y los futuros. Todos nuestros pecados han sido puestos sobre los hombros de nuestro Señor Jesucristo y Él los ha perdonado, y nosotros hemos sido hechos justos por Él. Aunque yo soy culpable de todo, pero es por su justicia que somos hechos declarados inocentes. No es por mi justicia, porque yo no soy justo. No es por tu justicia que eres hecho justo. Es por la justicia de Cristo Jesús que somos declarados inocentes delante de Dios Padre. Esto es la redención. Esto es lo que a Él le costó el precio de su iglesia, su muerte. Romanos capítulo 5 y versículo 9 nos dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Yo voy a ser salvo de la ira venidera, es decir, del lago de fuego, del infierno, de todo lo que a mí me tocaba pagar, lo que yo merezco por ser pecador. Yo soy salvo de esa ira y hecho justificado gracias al precio de su sangre, su muerte. Él murió para que yo no sufriera esa ira. Y si usted acepta a Cristo como su único y propio Salvador, ciertamente usted también tendrá esta misma promesa. No pasará usted por esa segunda muerte. Tendrá la vida eterna en Cristo Jesús. Si usted tan solo le acepta y se arrepiente de sus pecados y acude a Cristo y únicamente a Él. Bien, versículos 29, regresemos a Hechos. Vamos a leer 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, es decir, ya sabemos a la iglesia. Sabemos que el rebaño habla de la iglesia. 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Muy bien, entonces en los versículos 29 y 30, Pablo le da a los pastores de Éfeso, al liderazgo, una advertencia. Y les dice: cuidado. El Espíritu Santo le mostró a Pablo de que en un futuro iba a haber este tipo de personas tratando de destruir la iglesia, el rebaño. La Biblia no solamente los llama como lobos rapaces, también los llama apóstatas y falsos maestros. Ahora, casi todos los escritores de la Biblia, en casi todo el Nuevo Testamento, podemos ver gran número de versículos hablando acerca de estos falsos maestros, de estos profetas falsos, de estos lobos rapaces, de estos el apóstol Juan los nombra anticristos y también apóstatas. Entonces
Hay muchos lugares en la Biblia donde habla acerca de esto, pero Pablo es el que da, vamos, la observación primaria, y él es el que dice, después de mi partida yo ya no voy a estar, me van a tomar preso en Jerusalén y en unos años yo voy a morir, ya no me van a ver, pero yo les estoy advirtiendo que después de que yo me vaya van a empezar a venir estos problemas. De hecho, 10 años aproximadamente más tarde que este evento, 10 años después de esto, Timoteo comienza a pastorear la iglesia de Éfeso. Esta misma iglesia que sus pastores están visitando a Pablo en Mileto. O sea, recuerden que él está en Mileto y él le habla a los pastores de Éfeso. Esta misma iglesia, la de Éfeso, unos 10 años después, es pastoreada por el joven pastor Timoteo. ¿Okay? Vamos a ver qué es lo que sucede en esta iglesia de Éfeso. Entraron lobos rapaces, entraron apóstatas, entró problemas. Y Pablo les había dicho a estos mismos, cuando yo me vaya, van a entrar estos lobos rapaces. 10 años después, ya estaban registrados en esa misma iglesia estos falsos maestros. Vamos a verlo. 1 Timoteo. Recuerden, Timoteo es una carta pastoral, específicamente para el pastor Timoteo, quien en esta parte ya está pastoreando la iglesia de Éfeso. Vamos a verlo. 1 Timoteo capítulo 1, versículos 19 y 20. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. O sea que ya había algunos en Éfeso que habían naufragado en cuanto a la fe. Es decir, que se habían torcido. Es decir, que se habían convertido de la luz a las tinieblas, porque nunca fueron salvos. Y versículo 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Wow. Los entregó a Satanás. Ellos nunca fueron salvos. Ellos habían participado como miembros activos de una iglesia verdadera, pero ellos nunca fueron salvos. Por lo tanto, ellos fueron torcidos y empezaron a enseñar herejías y obviamente blasfemias. Entonces comenzó la edad de los lobos rapaces o la apostasía dentro de esta misma iglesia a la cual Pablo les había dicho 10 años antes, cuidado. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 3, aquí también lo vemos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. ¡Qué interesante! Fíjense, Pablo está diciendo que van a llegar tiempos cuando los lobos rapaces, los falsos maestros digan, no puedes tú comer eso. Eso es en contra de la palabra de Dios, que tú lo consumas. Pero Pablo aquí está diciendo que este tipo de alimentos o lo que se ha dado es bueno, porque todo lo que Dios ha hecho es bueno. Y dice que los creyentes participamos de ello. Eso es lo que dice, los cristianos participamos de ello. Otra vez, versículo 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes. Yo he escuchado algunas iglesias, afortunadamente no son tantas, pero sí hay algunas iglesias que dicen, se creen judaizantes, ¿no? Se creen judíos, ¿no? Y dicen, tú no puedes comer camarón. Oye, pero permíteme. No, comer camarón es pecado. Lo dice en su Biblia. No, sí, pero dice que todo lo que Dios es bueno. Se lo dijo a Pedro cuando él vio en la sábana bajar. Mata y come, todo lo que yo he hecho es bueno.
No llames inmundo a lo que yo he creado. Consume camarón, consume bagre. A mí no me gusta la carpa, pero si te late la carpa, éntrale a la carpa. Recuerden, los judíos no comen nada de eso. Cerdito, hay que comer el marrano. ¿Sí? Es para que nos gocemos en lo que Dios hizo y participemos de su creación. Es lo que dice. Pero hay aquellos que dicen que debes de abstenerte. Y aquí dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes. El creyente puede consumir en acción de gracias por la provisión de Dios, por su providencia. Ahora, aquí está hablando de los alimentos y de lo de casarse, pero esto también se ha extendido no solamente en cuestión de alimentos, sino en la iglesia se ha extendido a otras cosas. Por ejemplo, la mujer no puede usar falda, pantalón. La mujer no puedes tener televisión en tu casa porque es del diablo. No puedes tener arbolito de Navidad porque eso es pecado, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es una forma de legalismo o apostasía hasta cierto punto. Muy bien, continuamos. Bueno, había problemas ahí. Entonces, los pastores, los diáconos y ciertamente la iglesia debe de mantener sus ojos abiertos porque hay lobos rapaces. Dice la Biblia en 1 Juan capítulo 2, versículo 19, que salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Parece que son creyentes, pero no son creyentes. Vamos a leerlo. 1 Juan, bueno, no importa. Vamos a leerlo. 1 Juan capítulo 2 y versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces un verdadero apóstata no se va a mantener donde hay luz, donde hay verdad. Dios va a proteger a su grey, a la iglesia verdadera, y va a terminar sacando de entre la iglesia a aquellos que no son de nosotros. Los van a sacar, Dios los va a sacar. Estos son los apóstatas. Bien. Continuamos con versículos 31 y 32. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Muy bien, Pablo aquí está hablando a estos pastores y les está diciendo que el centro o la centralidad del trabajo pastoral es la Biblia. Esto es básicamente lo que él está diciendo en versículos 31 y 32. Vamos a observarlo otra vez. En primer lugar, él dice que por 3 años, recuerden, tomen mi ejemplo, está diciendo Pablo, así como yo trabajé con ustedes por 3 años, porque eso es lo que él trabajó ahí. De hecho, Lucas lo registra, es el tiempo que él trabajó ahí. Lucas lo registra en Hechos capítulo 19, Hechos 19, versículos 8 y 10. Me perdí. 8 y 10. Hechos 19, 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con de nuevo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino. Ahora el versículo 10, ahí menciona 3 meses. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitan en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Entonces estamos hablando 2 años y 3 meses, más posiblemente algunos otros meses que no registramos, o no se registran. Pero Pablo dice que fue un total de 3 años los que él estuvo trabajando en Éfeso. Y él está diciendo, exhaustivamente trabajé con ellos, de día y de noche. No importaba a qué horas le hablaran o a qué horas fueran y tocaran su puerta, o le hablaban al celular, ¿verdad? Como a mí. No, siempre estaba trabajando con los efesios. Por 3 años él trabajó con ellos. Y él les está diciendo, sigan mi ejemplo y hagan exactamente eso. Trabajen de día y noche y laboran con las personas.
No importa el horario, trabajen exhaustivamente, así como yo les dejé ese ejemplo, así como Cristo lo hizo también. Y porque yo imito a Cristo, ustedes deberían de imitarlo también como yo lo hago. Trabajen. Ahora, estos 3 años, si le quieren poner fecha, es más o menos entre el año 52 y el año 55 después de Cristo. Es el tiempo al cual se refirió Pablo, del cual trabajó con los efesios. Muy bien. Ahora, Pablo pone énfasis, como lo menciono, en la palabra de Dios, porque la palabra dice, nos sobreedifica, dice la Biblia, a los creyentes, y porque la palabra trae convicción, conocimiento de la salvación por la gracia. Y si tú has aceptado la gracia, entonces tú puedes ser o eres heredero. Ok, vamos a ver. Otra vez, versículo 31 y 32. Y ahora, hermanos, es decir, a los pastores, os encomiendo a Dios y a la palabra, es decir, a la palabra de Dios, es decir, prediquen, es decir, la centralidad de su ministerio es la palabra, de su gracia. Porque por medio de la palabra es el conocimiento de su gracia y la gente puede ser salva por esa gracia, que tiene poder para sobreedificaros. No nada más al inconverso que recibe a Cristo puede ser sobreedificado, sino el que ya es salvo se edifica también. Podemos ver esto en el libro de Efesios, donde habla mucho acerca de la edificación de la iglesia, el cuerpo de creyentes, la iglesia universal. Hay un crecimiento o una sobreedificación de la iglesia por medio de la palabra, a través de la gracia de Jesucristo. Y si tú has tenido esa gracia, dice el versículo 32, hay una herencia para todos los santificados. Entonces, si vemos nada más ese versículo, el 32, podemos hacer un sermón textual multitópico, es decir, un sermón textual que habla de diferentes aspectos doctrinales. Observe, habla de la gracia, habla de la edificación, por lo tanto habla de la salvación, y habla de la herencia, y habla de la santificación. Entonces, en un solo versículo tengo 5 puntos doctrinales. Y son puntos doctrinales grandísimos. Todos en torno a lo que viene siendo soteriología, con la excepción de lo de la herencia, a menos de que lo quieran tomar desde el punto de vista de glorificación, entonces sí sería también un tema doctrinal. Muy bien, continuamos. La palabra de Dios debe ser central en la predicación. Por ella hay la gracia, por ella hay salvación, por ella hay sobreedificación, y gracias a la gracia hay herencia. Lamentablemente, ese no es el punto focal para los pastores en la actualidad, para la mayoría. La iglesia ha caído muy lejos de ese crecer en gracia y conocimiento de Cristo Jesús. Se enfocan en eventos especiales. Se enfocan en la música. Se enfocan en el vestir. Se enfocan en los alimentos. Pero no hay una exposición de la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios debe ser el centro principal del pastor y el liderazgo, eso implica que todo lo demás debe de quedar secundario a la palabra.
Pero esto no es lo que se ve en la actualidad entre muchas iglesias. Continuamos, versículos 33 y 34. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. ¿Ok? Vamos a hablar de dinero. Él les está diciendo a los pastores, su ministerio principal se trata de la palabra. Y ahora está hablando de dinero. Les está diciendo, yo nunca les he pedido nada. Él estaba en todo su derecho, de pedir ayuda monetaria. Porque él era ministro. Y ciertamente dice que el obrero es digno de su salario. ¿Okay? Él estaba en su derecho a pedir ofrenda. Vamos a verlo. 1 Corintios capítulo 9. Versículo 3 y subsiguientes, pero nada más vamos a leer los primeros. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Pues claro, los pastores tienen derecho de comer y beber. ¿No tenemos derechos de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? En otras palabras, Pedro era casado, Cefas, y muchos otros de los apóstoles eran casados y tenían esos mismos derechos. Y Pablo está diciendo, yo también tengo ese derecho. Tengo el derecho de comer, tengo el derecho de alimentarme, tengo el derecho de tener esposa. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Tampoco nada más nosotros. Bernabé y yo somos la excepción y todos los demás sí pueden. No, el pastor es digno de su salario. El pastor tiene derecho también a su salario. Versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Es decir, que le corresponde lo suyo por apacentar el rebaño. Él tenía ese derecho, pero nunca lo exigió. Nunca exigió lo que era por derecho suyo. Él dice, para esto me sirven estas manos. Mis manos que Dios me ha dado, y con el don y el entendimiento de la hechura de carpas que Dios me ha dado, yo tengo un oficio y no le pido a la iglesia. Aunque ciertamente sí recibió dinero, principalmente de la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos en varias ocasiones le mandaron ayuda, le mandaron una ofrenda de amor y él lo recibió para honra y gloria de Dios. Vamos a ver 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 8 y 9. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para servicios a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, es decir, monetariamente hablando, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, principalmente, como les mencioné, los de Filipos. Y en todo me guardé y me guardaré de ceros gravosos. Es decir, que el pastor no es o no debe de ser gravoso económicamente para con la iglesia. Wow, entiendan esto. ¿Cómo ha caído la iglesia actual? Tanto pastor que exige dinero y lo único que hablan es de dinero y lo único que hablan es del diezmo. Lo único que les interesa es, vamos, su cartera. Y este tipo de pastores no están tomando el ejemplo de Pablo. Y este tipo de pastores son los que le dan mala fama a la iglesia del Señor. Y piensan, los pastores son unos vividores. Mira cómo viven del rebaño. Pues sí, tenemos el derecho de vivir del rebaño.
Eso acabamos de leer unos versículos anteriores. Tenemos derecho de vivir del rebaño, pero yo no voy a sangrar al rebaño por cada peso que entre. Dios me ha dado 2 manos. Y si es necesario que yo trabaje en lo laboral para poder solventar los gastos de mi familia, lo voy a hacer para no ser gravoso a la economía de la iglesia del Señor. Entonces, ¿qué ha sucedido? Hemos caído muy bajos como pastores, como iglesias, de lo que Pablo les dijo a estos pastores cómo conducirse. Entonces, en vez de poner la centralidad en la Biblia, ponen la centralidad en sus carteras. Y Pablo está diciendo exactamente lo opuesto. Él está diciendo, sean imitadores de mí. La centralidad es el estudio bíblico. El dinero no debe de ser el centro de mi ministerio. Recuerden cuando dice, miraos por vosotros mismos, no implica miraos por vuestros propios intereses, sino mirar por tu interés espiritual. ¿Cómo ha cambiado la cosa? Versículo 35, esto me llamó mucho la atención porque no me había fijado jamás. Y en mi estudio lo vi y dije, pues sí es cierto, no sé por qué nunca lo había notado. Versículo 35, vamos a verlo. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a las necesidades y recordaos las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pablo les dice, recuerden las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Como pastores, no es, iglesia, denme más. ¿Dónde está el diezmo? ¿Dónde está la ofrenda? Den más. Entonces, si es una exigencia de dinero, entonces todo es para acá. Todo es para Miguelito. Pero aquí está diciendo que las palabras de Jesús son, es más bendición, el dar que recibir. En otras palabras, el pastor es un siervo y da. Todo cristiano debe entender que es un siervo y da. No es recibo, es doy. Lo que se me hizo interesante, sin embargo, que les menciono es, en ninguna parte de la Biblia nos dice que Cristo dijo eso. Búsquenle. Aquí dice Pablo que Cristo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pero si ustedes buscan en los evangelios o en cualquier otra parte de la Biblia, no hay mención de esa frase. Entonces, ¿cuándo lo dijo Cristo? Pablo dice que Cristo lo dijo, pero no hay registro de eso. Eso es lo que se me había hecho interesante. Ciertamente Cristo Jesús, más bien, no todo lo de la vida de Cristo y su obra fue registrado. Vamos rápidamente a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 21 y versículo 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. En otras palabras, no todo lo que dijo Cristo quedó registrado. Y aparentemente Cristo dijo esas palabras, más bienaventurado es dar que recibir. Pero no hay registro de este dicho de nuestro Señor Jesucristo fuera de lo que Pablo aquí muestra. Y eso se me hizo muy interesante porque no lo había yo notado jamás. ¿Okay? Entonces eso es interesante. Es algo que los otros libros no registran. Aunque Cristo no dejó esas palabras escritas,
ciertamente Él dio y mostró por ejemplo que el pastor, el líder, la cabeza de la iglesia, antes dio en vez de recibir. Él recibió la muerte, Él recibió azotes, Él recibió odio. Él no recibió más que pura miseria. Pero aún así, Él dio. Nos mostró su amor hacia la iglesia con hechos hasta su muerte. Aunque no haya quedado registrado esas palabras fuera de esta sección, Dios, Cristo, nos mostró con ejemplo y dio. No, y quiero que entiendan algo. Fíjense, ahorita, precisamente ayer, estaba yo estudiando con los varones un libro acerca de Juan capítulo 13, 14, 15 y 16. Y Juan capítulo 13 nos habla del lavamiento de los pies. ¿Okay? Cuando Cristo le lavó los pies a los apóstoles. Y una cosa que se me hizo tan interesante, varias cosas. Primero, en Juan capítulo 3, nuestro Señor Jesucristo dice que se quitó su túnica, se quitó el cinto. Es decir, que se quedó con su ropa interior, podríamos decirlo, su ropa de abajo, la cual era la ropa de esclavo. Así se vestían los esclavos. Cristo Jesús, el Rey, el Señor, el de gloria, el Señor de todo el universo, el Creador, se viste como esclavo para lavarle los pies a los apóstoles. Un día antes de su muerte pasó esto. Un día antes de su muerte hizo eso. Él sabía que su muerte ya venía y él, en vez de estarse preocupando por él mismo, está sirviendo a los apóstoles, lavándoles sus pies. En humildad, como esclavo y servicio. Pero por si fuera poco, él, sabiendo que Judas le iba a traicionar, también le lavó los pies a él. Le lavó los pies incluso hasta su propio enemigo, sabiendo lo que él haría. Y nosotros no estamos dispuestos a servir a los demás. No estamos dispuestos a servir a la Grey. No estamos dispuestos como mencionó el hermano César en la escuela dominical, que hay muchos que dicen, servir las mesas. Yo no voy a servirle a la hermana fulana, me cae mal. Al hermano sutano me cae mal. Cristo Jesús sirvió a su asesino, a su traidor, y le lavó los pies sabiendo. Eso es amor. Pero parece que el liderazgo del día de hoy en las iglesias no están dispuestos a servir de esa manera. Están dispuestos a recibir. Están dispuestos a ser servidos en vez de dar y servir a la Grey sin prejuicio alguno. Ciertamente esta advertencia que da Pablo a los pastores de la iglesia de Éfeso hoy en día es ignorada por muchos. Observen cuáles son los requisitos del pastor y cómo es que él debe de manejarse. Pero también obsérvese a usted y busque su propio crecimiento espiritual, porque el crecimiento espiritual es individual, porque la relación que tenemos con Cristo Jesús es individual. Aunque somos un cuerpo en Cristo, nuestro crecimiento es personal. Espero que esto haya sido de bendición. Vamos a terminar leyendo estos últimos 2 versículos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro,
y le acompañaron al barco, y a partir de ahí empieza la última parte del ministerio de Pablo, algunos años antes de su muerte, en donde vemos su muerte ya inminente en 2 de Timoteo capítulo 4. Vamos a terminar en una oración. Señor Padre, le damos gracias por su salvación preciosa. Señor, ayúdanos a entender de que nuestra vida en usted es acerca de servir. Debemos de servir, y servir principalmente a los santos, a los de la iglesia, mayormente, dice el libro de Gálatas. Ayúdanos, Señor, a comprender que como creyentes debemos dar, no recibir. Como creyentes debemos de aprender a amar y a servir como Cristo amó y sirvió. Ayúdenos, Señor, a tomar a Pablo como ejemplo y ser imitadores de Cristo. Le pedimos esto, Señor, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.